Bien, vamos a ver lo que son los parámetros de los circuitos integrados digitales, ¿verdad? De la familia TTL y los CMOS. Aquí vamos a ver que hay algunos parámetros muy importantes, como son el tiempo de propagación de puerta, la frecuencia máxima de funcionamiento, la potencia disipada por puerta, el margen de ruido admisible y el fan out. Y lo que tenemos aquí en esta tabla es una comparación de cuáles son los parámetros de los que acabamos de mencionar para cada una de las diferentes familias que tenemos, tanto la TTL estándar, la 74L, la Schottky de baja potencia y las otras CMOS que tenemos por acá. Entonces esa tablita nos permite comparar algunos de esos parámetros que son muy importantes. Y acá vamos a ver que dentro de lo que sería la familia TTL vamos a encontrar también subfamilias. Ojo que aquí estamos hablando de subfamilias que se encuentran dentro de la familia TTL. Entonces tenemos lo que sería la que se representa con la letra L mayúscula, y esta prácticamente es la low power, que sería la característica principal, que tiene una disipación de potencia muy baja. Luego tendríamos lo que sería la LS, que sería la low power Schottky, y esta tiene la característica de disipación pero también tiempo de propagación pequeño. Luego tendríamos acá la letra S mayúscula, Schottky, que dice que tiene una disipación normal, así como un tiempo de propagación pequeño. Y luego tendríamos la AS mayúscula, que esta tiene una disipación normal, así como tiempo de propagación extremadamente pequeño. De esta manera, entonces, si a nosotros nos preguntan cuál es la designación para las subfamilias de la TTL, tendríamos que hacer referencia a esas que acabamos de ver. Muy bien. Aquí vamos a decir que en el caso de los parámetros de los circuitos integrados, realmente las puertas lógicas no son dispositivos ideales. Así es que va a haber una serie de limitaciones, las cuales van a ser impuestas por el propio diseño interno de los dispositivos. Realmente la familia TTL de manera interna lo que hace es emplear transistores bipolares, y es por eso que, como ya hemos dicho anteriormente, tiene un alto consumo, y las CMOS lo que emplea son los transistores MOS, y a esto es que se debe el bajo consumo de ellas. Algunos de los parámetros importantes para nosotros son el margen del cero. Cuando hablamos del margen del cero, nos estamos refiriendo a el rango de tensiones de entrada donde se considera un cero lógico. Aquí podríamos nosotros tener este parámetro donde dice que lo que tenemos es la tensión máxima que se admite como un cero lógico, es decir, el V y L. Y aquí tendríamos el primero, que sería el máximo. Luego tendríamos el V y L mínimo, que sería la tensión mínima, la cual se admite como cero lógico. Con relación al margen del 1, lo que tendríamos es que se refiere al rango de tensiones de entrada donde se considera un 1 lógico. Y aquí vamos a tener lo que sería el VIH máximo, que sería la tensión máxima que se admite como 1 lógico, así como también el mínimo, que hace referencia a la tensión mínima que se admite como un 1 lógico. Posteriormente vamos a ver acá lo que serían las características de entrada y salida. Cuando nosotros tenemos una determinada familia lógica, la cual tiene una alimentación concreta, van a existir una serie de valores de tensión para la entrada, mediante los cuales es que podemos discernir el valor de voltaje que va a interpretar como un nivel bajo, es decir, un cero lógico, o como un nivel alto, que sería un 1 lógico. Podemos decir que a la salida sucede exactamente lo mismo, es decir, vamos a tener dos niveles de tensión, los cuales delimitarán el estado alto o el estado bajo de ella. Cuando nosotros tenemos cualquier valor comprendido entre 2.5 positivo y la alimentación, que sería el más 5 voltios positivo, realmente lo va a interpretar como un 1 lógico. Ojo con este valor, este rango,
que va de 2.5 a 5 voltios positivos, que es lo que va a interpretar como el 1 lógico. Muy bien, ahora podemos nosotros también decir que cuando la tensión en una de sus entradas se mantiene entre 0 y 1.5, esto lo va a interpretar como un 0 lógico, ¿verdad? Así es que para la salida en 0, una puerta la cual responde con un nivel alto, un 1 lógico, el valor de la tensión que va a estar comprendido sería entre 3 voltios positivos y 5 voltios positivos. Bien, cuando el valor de la tensión de salida está entre 0 y 1, entonces ya dijimos que lo interpreta como un 0 lógico, ¿verdad? Pero aquel valor que se encuentra entre 1.5 y 2.5, podemos decir que estamos como en un umbral de incertidumbre. Es decir, aquí no sabe cómo interpretarlo realmente ese valor, la puerta, porque no es ni 0, no es ni 1. Entonces este valor realmente va a ser un valor incierto. Y finalmente decimos aquí que una puerta que da una tensión a la salida entre 1 y 3 voltios no va a funcionar de manera correcta, debido a que puede entregar un valor a la entrada de la puerta dentro de un rango prohibido. Entonces aquí podríamos estar teniendo también un error. Vamos a ver este otro parámetro, que sería la cargabilidad de salida, que se conoce como fan out. Esto hace referencia a el máximo número de puertas que nosotros podemos excitar sin salirnos de los márgenes garantizados por el fabricante. Aquí nos asegura que en la entrada de las puertas excitadas podríamos tener lo que sería el VOH, que es mayor que VOH mínimo, y el VOL, que sería menor que el VOL mínimo. Estos dos valores son los niveles de tensión del 1 y del 0 respectivamente para la salida de la puerta lógica. Muy bien, ahora vamos a ver que en aquel caso donde el fan out sea diferente a nivel bajo y a nivel alto, vamos a escoger el fan out más bajo para los diseños. Además, si nosotros encontramos que el fabricante nos proporciona el fan out, podemos calcularlo de la siguiente manera. Podemos decir que el fan out es igual a el IOL máximo dividido entre el IIL máximo, donde estos dos valores son las corrientes de salida y entrada mínimas de la puerta. Así es que con eso tendríamos lo que sería la cargabilidad de salida. Y luego vamos a hablar de la función de transferencia. Cuando hablamos de la función de transferencia, vamos a hablar del margen de transición. Aquí se corresponde con el rango de tensiones en que la entrada es indeterminada y además que puede ser tomada como un 1 o un 0, como ya lo explicábamos anteriormente. Este margen es una zona que no debe ser empleada nunca, ya que aquí vamos a tener un comportamiento de forma incorrecta. Y el margen de transición lo podemos calcular utilizando esta formulita de VIH mínimo menos VIL máximo. Muy bien, vamos a ver entonces ahora dentro de la función de transferencia lo que sería la amplitud lógica. Aquí vamos a decir que dos puertas de la misma familia no suelen tener las mismas características. Es por ello que debemos emplear los valores extremos que tengamos y además utilizar el valor de VIL máximo más bajo, así como el valor de VIH mínimo más alto. Y aquí podemos ver nosotros que la amplitud lógica máxima lo calculamos como el VH máximo menos el VL mínimo, así como también la amplitud lógica mínima lo calculamos como el VH mínimo menos el VL máximo. Muy bien, con relación al margen de ruido, lo primero que debemos tener claro es que cuando hablamos de ruido nos estamos refiriendo al elemento más común que puede hacer que el circuito no funcione habiendo sido diseñado perfectamente. En algunos casos el ruido puede ser inherente al propio circuito, esto como consecuencia de proximidad entre las pistas o capacidades internas, o también como una consecuencia del ruido exterior, que en este caso podría ser propio de un ambiente industrial.
Si nosotros trabajamos muy cerca de los límites impuestos por estos valores que ya hemos visto anteriormente, puede que el ruido impida un funcionamiento correcto del circuito, por lo cual debemos nosotros trabajar teniendo en cuenta un margen de ruido de la siguiente manera. El margen de ruido a nivel alto, que sería el VOH mínimo menos el VIH mínimo. Y luego tendríamos el VML, que sería el margen de ruido a nivel bajo, el cual va a ser igual a VIL máximo menos el VOL máximo. Así es que estos dos valores que tenemos acá, VOH y VOL, son los niveles de tensión del 1 y el 0, respectivamente, para la salida de la puerta lógica. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar ahora de lo que sería la figura de mérito y específicamente de la velocidad y disipación de potencia. Cuando hablamos de la disipación de potencia, nosotros teniendo presente que los niveles de tensión de entrada y salida de los circuitos digitales van a poder adoptar dos valores perfectamente definidos, ya sea L o H, y además que la disipación de potencia para cada uno de estos dos estados es diferente, vamos a decir que la disipación de potencia en circuitos digitales se define bajo las condiciones de un ciclo de trabajo del 50%. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, trabajando en un régimen en el que la mitad del tiempo hay niveles bajos y la otra mitad tenemos niveles altos. Así es que si se llama PL a la potencia disipada cuando hay un nivel bajo y llamamos pH a la potencia disipada ante un nivel alto, entonces tendríamos nosotros que la potencia media total o PT va a valer lo siguiente: cuanto menor sea el consumo por puerta lógica para una determinada tecnología de fabricación, mayor será el número de puertas que se puedan integrar sobre un mismo chip sin superar los límites de disipación del sustrato del mismo. De ahí la importancia para altas densidades de integración de que la disipación de potencia sea lo menor posible. Muy bien, seguimos. Realmente, desde el punto de vista global de un equipo digital, cuando nosotros hablamos de la potencia disipada, nos referimos a un parámetro muy importante que depende del consumo de cada uno de los elementos que lo constituyen y que además deberá reducirse en la medida de lo posible, ya que ello supone minimizar los costos de refrigeración, fuentes de alimentación y también las líneas de distribución. Hay algunas tecnologías en las que realmente apenas existe consumo de energía cuando los niveles de tensiones no varían, pero sí que existe cuando se producen transiciones de nivel alto a bajo o viceversa. En estos casos es donde resulta común distinguir entre disipación de potencia en condiciones estáticas sin transiciones de niveles y también en condiciones dinámicas con transiciones de niveles. Es en este último caso donde la disipación de potencia depende fuertemente de la rapidez de las transiciones de niveles, es decir, de la frecuencia de las señales involucradas. Bien, hablamos acerca de la velocidad de conmutación. Nosotros aquí vamos a decir que una puerta inversora, debido a sus capacidades internas, las cuales son propias, y a la capacidad que carga su salida, ella no responde instantáneamente a las transiciones de señal en su entrada. Esto realmente lleva a una limitación en cuanto a su velocidad de conmutación, la cual se puede expresar de dos formas: frecuencia máxima o retardo de propagación. Cuando hablamos nosotros de la frecuencia máxima, aquí lo tenemos de funcionamiento, decimos que la frecuencia máxima es igual a 1 dividido entre 4 multiplicado por TPD, donde TPD es el tiempo medio de propagación. Y al hablar de los retardos de propagación, vamos a decir que definimos como retardos de programación el tiempo transcurrido desde que la señal de entrada pasa por un determinado valor hasta que la salida reacciona a dicho valor. En ese sentido, vamos a tener dos tiempos de propagación. Vamos a tener el tiempo de paso de nivel alto a bajo y vamos a tener el tiempo de paso de nivel bajo a alto, que sería TPHL o sería TPLH, es decir, de alto a bajo o de bajo a alto. Y realmente como norma se suele utilizar el tiempo medio de propagación. ¿Cómo se calcula el tiempo medio de propagación? Bueno, se calcula sumando estos dos tiempos y dividiendo el resultado entre
2. Bien, vamos a ver ahora entonces las interfaces entre lo que serían los circuitos integrados de la familia TTL y la familia CMOS. Aquí vamos a hacer esto porque nosotros tenemos requerimientos para cada una de estas familias, los cuales son bastante diferentes, y para poder interconectarlos entre sí, lo que necesitamos son interfaces. Vamos a ver algunos ejemplos de interfaces cuando los dispositivos trabajan con una misma fuente de voltaje y cuando trabajan con voltajes distintos, es decir, los gráficos de interfaces. Bien, la primera que tenemos acá es la interfaz estándar de TTL CMOS, donde se utiliza un resistor de pull-up. Luego vamos a tener la interfaz Schottky de TTL de baja potencia a CMOS, utilizando también lo que sería un resistor de pull-up. La siguiente sería la interfaz de CMOS a TTL Schottky de baja potencia. Y luego tendríamos la interfaz CMOS a TTL estándar, donde se utiliza un buffer de circuito integrado CMOS. Aquí podemos ver también la interfaz de TTL CMOS usando un buffer también de circuito integrado CMOS. Y aquí tenemos la interfaz TTL CMOS utilizando un transistor, como lo podemos ver nosotros acá. Por acá tenemos la interfaz utilizando un buffer TTL de colector abierto, en este caso. Y podemos ver también por acá lo que sería utilizando un buffer de circuito integrado CMOS. Aquí lo tenemos utilizando la interfaz entre la CMOS y la TTL. Bien, con relación a los parámetros eléctricos de los circuitos integrados, vamos a ver lo que es la tensión de alimentación. En el caso del CMOS podemos tener de 5 a 15 voltios, y esto, dependiendo de la tensión, vamos a tener también un tiempo de propagación. En el caso de la TTL vamos a hablar de 5 voltios. Y vamos a ir viendo ahora lo que serían las hojas de datos técnicos de los dispositivos digitales. Aquí vamos a decir que una hoja de datos básicamente es un manual de instrucciones de componentes electrónicos. ¿De qué se encarga? Bueno, de resumir el funcionamiento y otras características de un componente, por ejemplo, un componente electrónico o también un subsistema. Y esto con el suficiente detalle para ser utilizado por un ingeniero de diseño y también para diseñar el componente de un sistema. Típicamente comienzan con una página introductoria donde se describe el resto del documento. Luego tenemos el listado de los componentes específicos, la información adicional sobre conectividad de los dispositivos, y en el caso de que haya un código fuente relevante a incluir, se une cerca del extremo del documento o se separa generalmente en otro archivo. Hablar de la página de resumen es decir que ahí es donde nosotros encontramos una idea general de qué hace el componente y sus características. Entre las características que se muestran en esta página pueden estar los distintos tipos de encapsulados en los cuales podemos encontrar el componente, a veces incluso junto al texto tenemos indicando la función que cumple cada pin, o también algún diagrama de bloques de funcionamiento. Los márgenes de operación básicamente es una tabla donde algunas veces nos indican también otras cantidades, y es importante conocer los parámetros o tener una idea del rango en el cual puede funcionar nuestro equipo para no quemarlo. Las conexiones o el pinout, nos referimos a la sección del diagrama de conexión donde se muestra el pin out o la distribución de pines del componente. Realmente es bueno recordar esta distribución, ya que se repite muchas veces para componentes similares en el mismo encapsulado. Por lo tanto, debemos tener cuidado siempre con conocer y establecer bien cuáles serían las conexiones referidas a nuestro diagrama. Aquí podemos ver nosotros entonces un ejemplo de cómo se ve una de las partes del datasheet. En cuanto a los gráficos, realmente aquí, para saber cómo se comportará el equipo bajo diferentes condiciones de operación, es importante ver estos gráficos donde hay estudios que han hecho de prueba y arrojaron esos gráficos. Vamos a tener circuitos de ejemplo. Esta sección puede ser muy útil, donde vamos a ver circuitos de ejemplo para distintas formas en las que puede funcionar el componente, como lo podemos ver en este ejemplo acá. Algo
También muy valiosos son los datos mecánicos y de encapsulado. En esta parte es donde se da la información específica de lo que sería la forma, las dimensiones y otras características del encapsulado del componente, así como cualquier otra consideración que sea pertinente. Como podemos ver acá, tenemos un ejemplo. Luego, con relación a los componentes digitales, hay algunas secciones que son específicas de los circuitos digitales, y las dos más importantes en este caso son la tabla de la verdad y también los diagramas de tiempo. Bien, con relación a las tablas de la verdad, aquí es donde se nos muestra a nosotros cómo es que cambian las salidas en función de las entradas. Para los circuitos lógicos pueden ser ceros o 1, que también es lo mismo que hablar de falso verdadero, y de aquí es donde viene el nombre de tablas de la verdad. Los diagramas de tiempo nos referimos a un gráfico que tiene el tiempo en el eje horizontal y los estados lógicos en el eje vertical. Además, si una señal tiene un nivel alto, como la primera parte de lo que sería TI de la señal, eso quiere decir que la señal está en un estado lógico alto, o sea 1. Y pues si tenemos lo contrario, vamos a decir que se encuentra en bajo, y que además esto sería un 0, ¿verdad? Bien, aquí podemos ver los diagramas de tiempo, como por ejemplo, cómo podrían ser. Y aquí estaríamos viendo ya ahora lo que sería finalmente las entradas, ¿verdad? De cómo nos quedaría a nosotros el diagrama también de en la hoja de datos para una compuerta lógica en particular. Así es que por aquí cerraríamos viendo esta otra, donde además de dársenos información, se nos muestra en términos generales la forma correcta de conectar los pines, el pin out, la tabla de la verdad. Aquí tenemos unos diagramas para no perdernos, y además todo lo que es el desarrollo. Así es que básicamente este mundo interesante de lo que son las familias lógicas, vamos a tener todas estas características que aquí hemos visto.